buenos días. Mi nombre es Cristian Alejandro Correa y hoy les venimos a hablar sobre la filosofía medieval. Mi grupo está conformado por Jefferson Castillo y Steven Mera. Así con él comenzaremos y espero que les guste. La filosofía medieval. La filosofía medieval aparece en la época de la Edad Media en Europa y el Oriente Medio. Este periodo va desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453. Introducción. Filosofía medieval. La filosofía medieval es considerada como el conjunto de sistemas, teorías y doctrinas que entre el amplio aspecto de la filosofía fueron formuladas en la época de la Edad Media en Europa y en Oriente Medio. Según la historia, la Edad Media se extendería desde la caída del Imperio Romano hasta la época del Renacimiento. La aparición del cristianismo se realiza en un momento de profundos cambios culturales, manifestándose por un aumento de audiencia que experimenta la religión orientales y monoteístas frente al politeísmo romano. En el siglo XI aparece San Anselmo, el que se considera el primer filósofo de este tiempo. En la Edad Media es el descubrimiento de Aristóteles, que hasta ahora es solo conocido por sus aportaciones a la lógica. La segunda mitad del siglo XII, cuando la física y la metafísica aristotélica propician una visión del mundo de los filósofos medievales, las obras de Aristóteles, conocidas por los filósofos árabes que no traducen sino que interpretan. Paso de Toledo a la Universidad de París en el siglo XIII. Santo Tomás de Aquino en el pensador más representativo de la época de la Edad Media. Introducción al pensamiento. El pensamiento de la filosofía medieval nos muestra cuando empieza a aparecer el cristianismo, San Anselmo, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, que nos indica los cambios de religiones monoteístas. Estas religiones son las que creen en un solo Dios. Las obras que presentó Aristóteles y la fusión del cristianismo y el pensamiento platónico aristotélico que fue lograda por Santo Tomás de Aquino. El pensamiento de la filosofía medieval se concentró en el cristianismo, que fue donde la filosofía debió comenzar a hablar con la religión y así ofreció una nueva forma de hacer filosofía. La filosofía de Agustín de Hipona en el siglo V fue considerada como la sistematización de todo el pensamiento patrístico, donde se establece la relación entre fe y razón. La razón no puede contradecir lo que dice la verdad revelada, aunque se diferencia en métodos, ya que Dios manifiesta mediante la encarnación, la revelación y mensaje de Jesucristo. Los cristianos tenían un objetivo claro, que era fundar la ciudad de Dios y orientar por el cristianismo sus vidas y pensamientos. A lo largo del siglo XIV, el pensador Guillermo de Ockham negó algunas de sus tesis principales, defendiendo la dependencia y autonomía de la filosofía, de la ciencia y la razón en general, en cuanto a la fe y la teología. Su principio niega el recurso a explicaciones no racionales y simples que no creen en la realidad. También expresa su opinión sobre la división entre el poder espiritual de la Iglesia y el poder civil de los gobernantes. Decía que las posiciones de la Iglesia... Principales filósofos de la Edad Media. San Agustín de Hipona. Fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y uno de los más grandes medios de la humanidad. Dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, siendo Confesiones y La ciudad de Dios sus obras más destacadas. La obra de San Agustín de Hipona supone la primera gran síntesis entre el cristianismo y la filosofía platónica. Aunque inspirado por la fe, que se confunde con la razón, el pensamiento de San Agustín dominará el panorama filosófico cristiano hasta la aparición de la filosofía tomista, ejerciendo un influjo considerable en la práctica totalidad de pensadores cristianos durante siglos. San Anselmo. San Anselmo era originario de Aosta, en el Piamonte, en Italia, donde nació en el año 1033. A pesar de ello, es más comúnmente conocido como San Anselmo de Canterbury, al haber sido arzobispo de dicha ciudad durante algunos años, donde murió en 1109. Su educación corrió a cargo de los benedictinos, luego una experiencia poco afortunada con el primero de los profesores a los que fue encomendado, al no haberles sabido transmitir el aprecio por los estudios. Santo Tomás de Aquino. La obra de Santo Tomás de Aquino es el resultado de la síntesis de la filosofía aristotélica con la tradición filosófica y teológica del cristianismo, y en cuanto tal, representa el momento cumbre de la escolástica cristiana.
Surgía en un entorno polémico suscitado por el desarrollo del averroísmo latino, se irá, no obstante, imponiendo paulatinamente hasta ser aceptada por las altas jerarquías de la Iglesia. Tomás Moro. Tomás Moro nació en Londres en 1478, de familia acomodada y noble, ciudad de la que sería alguacil posteriormente. Tras la realización de sus primeros estudios, pasa a formar parte del séquito del cardenal arzobispo de Canterbury, Juan Morton, donde continuó su formación profundizando en los estudios teóricos. Será, sin embargo, en Oxford en donde completará su formación intelectual, orientada hacia el estudio de los clásicos, entablando posteriormente amistad con otros humanistas de la época, como Erasmo, pese a que los deseos de su padre le llevaron a ejercer como jurista y magistrado en Londres. Guillermo de Ockham. Se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Guillermo de Ockham, que se sitúa, según lo que se puede deducir partiendo de los pocos acontecimientos que conocemos de su vida, entre los años 1280 como pronto y 1300 como muy tarde. Según unos, nació en el lugar llamado Ockham, en el condado de Surrey, al sur de Londres, mientras que otros consideran que Ockham era simplemente su apellido. Se sabe que ingresó muy joven en la orden mendicante de los franciscanos y que realizó sus estudios en Oxford, debiendo alcanzar el grado de bachiller en los años 1316 al 1320. Según unos, alcanzó también el grado de magíster, llegando a enseñar lógica y teología en las escuelas franciscanas, hasta el año 1323, en que fue convocado a Aviñón por la corte pontificia, acusado de herejía. Características. Surgen algunas tendencias que buscan unir la razón y la fe. Nace la teología. Se dejan atrás los planteamientos filosóficos griegos para abrir paso a un nuevo cuestionamiento, fe sobre razón. La influencia de la filosofía aristotélica es muy grande y por tanto el mundo se rige por planteamientos racionales. Las ideas de Platón aún se tomaban en cuenta pero basándolo en la fe. Se acepta que la verdad es eterna e inmutable y por lo tanto no puede ser la experiencia la que nos otorgue, sino que se debe utilizar el conocimiento sensible. Dios se convierte en el centro de todas las cosas y surgen nuevos problemas filosóficos relacionados con su existencia y su esencia. Se caracteriza por la preocupación de los pensadores judíos, cristianos y musulmanes por combinar las filosofías griegas y romanas con la ortodoxia religiosa. Es su fundamento fundamentalmente religioso y en el que los planteamientos filosóficos de otra ideología encuentran su lugar. Se caracteriza por la ausencia de libertad de pensamiento, así como por un control férreo por parte de las instituciones religiosas. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Mera Ayala, soy egresada de la institución educativa Joaquín de Quinto y Cuero. Buenas tardes, Stephanie. Te haremos una simple pregunta. ¿Qué entiendes tú por filosofía medieval? A ver, yo entiendo por filosofía medieval que es un replanteamiento de conocimientos u opiniones sobre distintos filósofos, entre ellos está Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Platón, entre otros. Una de las características de ello es que nace la teología. ¿Qué es la teología? Es la ciencia que se encarga del estudio de las características y propiedades de la divinidad. O sea, eso era ¿cómo te explico? Muchas controversias porque no se sabía entre Dios, su esencia, su existencia, si era, eso era entre la fe y la razón. ¿Sí me hago entender? Sí. A ver, ¿qué otra característica? O sea, Dios se convierte en el centro de todas las cosas. Sí, y surge en esa época. Y es por eso que surgen esos planteamientos sobre Dios. Es porque ellos no sabían si era verdad o si era, digamos, como la sustancia. O sea, que en esa época todos se centraron sobre la religión. Sí, no solo sobre la religión, sino sobre la razón. Porque, digamos, eso es como una cadena. ¿Quién creó el mundo? Y así, el hombre, las plantas, los árboles, bla, bla, bla. Se van llevando a medida que pasa el tiempo. Sí, eso es como una cadena. Y eso también tiene que ver con la sustancia, todo eso lo que es el replanteamiento, eso es como una carencia de todas las cosas, ¿sí me entender? Entonces, por eso. Muchísimas gracias, Stephanie. No, gracias a ti, porque aquí recuerdo muchas cosas y aquí es como muchas cosas que he conocido así, de volver a recordar viejos tiempos. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Correa y hoy venimos a hablar sobre la filosofía medieval. Mi grupo está conformado por Steven Mera y Jefferson Castillo. Comenzaremos, espero que les guste. La filosofía medieval. La filosofía medieval aparece en la época de la Edad Media en Europa y el Oriente Medio. Este periodo dura desde la caída del Imperio Romano en Occidente en el siglo V hasta la caída del Imperio Romano en el Uy, acá Buenos días, mi nombre es Cristian Alejandro Correa y hoy le venimos a hablar sobre la filosofía medieval. Mi grupo está conformado por... ¡Dando estupidez! No, pues